Podemos arrancar la charla del mes de junio. Como ustedes saben, esto es una secuencia, con lo cual vuelvo a aclarar lo de siempre. Para los primerizos en estas jornadas, a tener por ahí un poquito de paciencia y hasta agarrar el tren, digamos, de los acontecimientos. Esto lo aclaro porque hay muchas cosas que no repito mes a mes, sino es muy aburrido y muy tedioso para los que están siempre. Pero bueno, este mundo siempre nos da sorpresas, actualizaciones y demás. Esta es una charla menos estructural, ya hemos hablado mucho del proceso de evaluación del dólar. Han pasado cosas interesantes en este mes, como es la intervención, ¿no?, de algunos gobiernos para hacer más gradual esa devaluación, ¿no? La devaluación sabemos que no es contra otras monedas, porque todas se están devaluando, sino que es contra las cosas. Entonces, una de las cosas que más preocupan son los commodities, y hemos visto en este mes la intervención en China, en donde del Fondo de Reservas Estratégicas van a vender parte, muy poquito, pero bueno, es una señal que no se veía desde el año 2005 en lo que es el cobre, cobre, zinc y aluminio. Y en Estados Unidos, por ahora han sido más como rumores trascendidos, que bajaron los commodities agrícolas con la posible decisión de reducir el nivel de corte de las naftas con biocombustibles como una forma de, digamos, bueno, quitarle alguna demanda a estos productos. Pensemos que una soja de 600 es medio parecido cuando el petróleo valía $120 el barril, ¿no? Entonces hoy conviene que la nafta tenga más petróleo y menos biocombustibles. Entonces, de esa manera uno empieza a ver algún tipo de intervención, que recordemos, a todos nos conviene que la devaluación del dólar, la depreciación del dólar sea gradual y ordenada. A nadie le conviene que vivamos la década del 70, en donde Estados Unidos salió del patrón oro y todos los precios relativos se distorsionaron, con el más emblemático asociado a otros menesteres, ¿no?, en Oriente, como fue el embargo petrolero y demás. Pero en el fondo había mucho de esa cuestión de Estados Unidos de querer pagar el barril de petróleo lo mismo que valía antes de devaluar. Pero bueno, vamos a una charla un poco más coyuntural, donde arrancamos con esta frase, ¿no? Solo falta el tiempo a quien no sabe aprovecharlo. Vamos a ir digamos, deshojando esta frase de Jovelianos como para entender el porqué. Y lo representamos con esta gráfica, que básicamente es que estamos surfeando una ola, que de nuevo es una ola, la típica ola de los bancos centrales. Ya lo vivimos en 2009, lo vivimos en 2010, lo vivimos, bueno, en algunos momentos como tragedia, en otros no. En el 2014, ahí fue más como tragedia. Y en ese sentido, lo que venimos, digamos, surfeando son las olas de los bancos centrales, ¿no? De las ampliaciones de los balances, de las intervenciones de los bancos centrales, de la emisión de dinero. Y en ese sentido vemos, por ejemplo, las experiencias, recalcamos las experiencias del Quantitative Easing 1, en donde cuando termina el Quantitative Easing 1 los mercados corrigen, el Quantitative Easing 2, donde también los mercados corrigen, y estamos en un momento, digamos, muy parecido, donde vemos el balance de la Reserva Federal, que de hecho ya pasó los 8 trillones, y vamos viendo, ¿no?, a lo largo de este tiempo uno puede hasta ir explicando los momentos en los cuales la bolsa andaba mejor, los momentos en los cuales se ralentizaba,
los momentos donde se complicaban, ya de esto hemos charlado, y la burbuja que se ha generado producto de esta enorme liquidez, en donde las cosas han recuperado mucho de precio, las propiedades han subido mucho, las acciones han subido mucho, e incluso cosas raras que yo no defino todavía como activos, como son las criptos o todo lo que hoy se engloba en la categoría de meme, ¿no? Meme stock, meme cripto, y hasta hay algunos que por ahí se asemejan a un meme país. Pero bueno, ya de eso vamos a charlar después. ¿Cuál es el tema clave acá? Los 120.000 millones de dólares por mes que compra la Reserva Federal, 80 y 40, 80 de Treasuries, 40 de Mortgage-Backed Securities y títulos corporativos y demás. Y seguimos con esta, que creo que ya es la tercera charla que la muestro, la hoja de ruta que tiene pensada Goldman Sachs, en donde durante esta segunda parte del año la Fed nos va a preparar con el tema del tapering. El año que viene se daría el tapering durante todo el año, una pausa en el 2023, suba de tasas a finales del 2023. Yo creo que al final no va a pasar esto, tal cual está expresado en esta hermosa diapositiva, pero hoy nos sirve de guía para entender qué está pensando el mercado, qué está pensando la Fed, cuando habla la Fed, qué respuesta hay de los mercados. La semana pasada fue muy interesante porque muchos analistas directamente titularon la Reserva Federal fue hawkish, y nosotros no, nosotros en nuestro informe dijimos sigue siendo una Reserva Federal dovish, pero optimista. No cambia demasiado las reglas, el mercado se asustó, hubo alguna baja, inmediatamente recuperó todo, porque la Fed sigue siendo dovish y lo que es más optimista. Optimista como es el mercado, ¿no? El mercado, en definitiva, piensa que va a haber tapering el año que viene y la Fed en algún momento va a subir las tasas de interés. Si es a finales del 2022, a finales del 2023, creo que hoy no es, digamos, el foco o el punto. La Fed lo que está viendo es que la economía va viento en popa, la recaudación, digamos, es uno de los mejores indicadores, pon para arriba. Jobless claim, aunque en las últimas 2 semanas los jobless claims decepcionaron, hoy salió el dato, 411.000, se esperaba 350, 370, 380, depende a quién leas o quién arme el consenso del pronóstico. Muestra que los jobless claims, los pedidos de seguro de desempleo, no están bajando a la velocidad que se supone que tienen que bajar. Quiere decir que sigue mostrando este mercado laboral en el cual hay oferta de trabajo, pero la gente no sale a buscarla porque todavía hay muchos planes de asistencia vinculados con el COVID. Bueno, los ISM, la venta de auto, préstamo, transporte, incluso sectores afectados por la pandemia, como el tráfico aéreo, reservas de restaurante, reserva en hoteles, todo va viento en popa, todo va mejorando, y es el optimismo que reflejó la Fed. O sea, la Fed, ¿en qué se acomodó? Nosotros veníamos diciendo, depende de lo que haga la Fed, puede haber un final a toda orquesta, que era que suba todo, o no. El final a toda orquesta se daba si la Fed era dovish y cautelosa. No, la Fed fue dovish y optimista. Un poco como estamos todos. La Fed se unió al consenso. Por eso también el dólar se fortaleció algo y las tasas bajaron, porque es como que la Fed recuperó credibilidad al estar más alineada, en el sentido de, bueno, no hay que salir rápido de las políticas monetarias expansivas, pero todo marcha viento en popa. Entonces, en ese contexto, la Fed sigue teniendo tiempo, que es algo importante, ¿no? Con este dato que miro para allá, porque allá tengo el Bloomberg TV,
Con este dato de jobless de las últimas 2 semanas, más los datos de empleo, vemos que la Fed, de acuerdo a lo que tiene que ser volver a la normalidad en materia de empleo, tiene tiempo. Que yo lo resumo en esta filmina, ¿no? Si aún restan recuperar 8 millones de puestos de trabajo, si recuperamos de a 2 millones por mes, como fue el comienzo de la recuperación, fíjense como al comienzo la pendiente es muy fuerte y después se lateraliza, en 4 meses estamos en la normalidad, no hay más excusas para nada. Toda esa hoja de ruta que nos dijo Goldman, no camina, va a tener que ser con otros tiempos. Si vamos al promedio, que tal vez también es excepcional de los últimos meses, que son 470.000, hablamos de 20 meses, ¿no? Quiere decir que si la pendiente es esta, y entre alcanzar, digamos, la trayectoria pre-COVID, y va a llevar 20 meses, con lo cual la Fed puede llegar a ser muy gradual en todo este, digamos, desenlace. Me voy a los extremos, porque creo que los extremos lo grafican muy bien. Esto sería un semáforo en rojo, ¿no? Si es solo 4 meses, estamos en el horno. Si son 20 meses, es una fiesta de liquidez mundial tremenda. Yo creo que vamos a estar más acá en el medio, ¿no? A medida que entremos a septiembre, que se terminan mucho de todas estas políticas de estímulo, de AUH, por decirlo, ¿no? De asistencia por COVID, la pendiente de creación de empleo debería volver a un patrón más de 700, 800, 1 millón, ir a algo más vinculado a 8, 10 meses, en donde empiece a darse el debate de, bueno, ok, en la última reunión, esta que pasó en junio, la Fed pasó de dovish y cautelosa a dovish y optimista. Bueno, ¿cuándo empieza a salir de ese patrón dovish? ¿Cuándo empieza a anunciarlo? Bueno, nuestra expectativa, que es consenso, no es que estemos afuera del consenso, es septiembre, agosto, o sea, fines de agosto en Jackson Hole, mediados de septiembre en la reunión del FOMC, que ahí, y va a depender mucho de los datos de empleo, que ahí la Fed pueda decir, bueno, finalmente estamos de acuerdo que hay que hacer tapering, que hay que empezar a reducir el tamaño de compra mensual de 120.000 mes a, bueno, veremos. Hay algunos que dicen no hay que apegarse a ningún criterio, tiene que ser subjetivo. Otros dicen no, tenemos que hacer como en el pasado, decir que lo vamos a bajar de 15.000 millones por reunión. Bueno, son cosas creo, para ver a futuro. Hoy en el Banco Central de Inglaterra, uno de los 9 miembros del Comité de Política Monetaria, que casualmente es el jefe de economistas, votó en minoría, ¿no? 8-1, a favor de reducir las compras mensuales. Con lo cual empezamos a transitar ese camino en donde todavía hay mucha liquidez, pero nos la van a reducir a futuro. Y ahí es donde empieza la diferenciación, ¿no? Entre lo que es una meme acción, que hay muchas de toda esta que operan los Reddits, Boy y demás, un meme activo, como pueden ser muchas criptos, ¿no? El Dogecoin, que bajó ya 80%, y por qué no, digamos, algunos meme países o meme commodities. Siempre hay excesos y son los que hemos visto que se han depurado, ¿no? Han caído, y obviamente ha caído mucho más el Dogecoin que el Bitcoin, de los cuales, de nuevo, siempre aclaro, de criptomonedas no hablo porque todavía no sé ni lo que son, no lo caratulo como un activo, son nada, un producto, un invento que veremos todavía para qué sirve. Al menos desde lo financiero, no creo que vengan a reemplazar a las monedas
No digo que no tengan argumentos tecnológicos, pero eso no es para una charla de finanzas. Que coticen puede llegar a ser un accidente o no, qué sé yo. Entonces, llegamos al punto donde hay liquidez, pero podemos exagerar diciendo que hay nubarrones a futuro. Entonces, bueno, los activos que son más meme bajan. ¿Por qué? Y porque a futuro no va a haber liquidez para todo este tipo de chistes. Los activos fuertes siguen firmes. Entonces vemos que las Apple, las Amazon, las Microsoft, acciones de commodities, bolsa europea, siguen bien. Entonces hay primer cambio, diferenciación. Ya no es todo lo mismo. Los papeles vuelven a moverse por las razones que se mueven las cosas en finanzas, por los fundamentos. Entonces, de pronto, fíjense que ya no es lo mismo la performance de Brasil que de Argentina. Un país que tiene mejores fundamentos y otro que todavía no tiene resuelto su futuro, ¿no? Hacia dónde va o hacia dónde quiere ir. Así que ese es un primer concepto de todo esto que hemos hablado. ¿Por qué tanto énfasis en todo esto? Porque sabemos que nos movemos con la política monetaria mundial. Y estamos en un periodo de transición. Cuando uno mira, además, la estacionalidad del S&P como mercado, digamos, de referencia, vemos que hemos pasado la primera parte del año positiva y estamos entrando, tal vez después de julio, fíjense que hasta tuvimos la corrección de junio. ¿Qué falta? La pata es alcista de julio, entrando al verano. Y después vienen los complicados meses de ese periodo, ¿no? De agosto, octubre. El famoso Sell in May and Go Away, que en realidad no es tanto May, aunque en May ya uno empieza a ver que la cosa se tiende a lateralizar un poco más. Y definitivamente agosto, octubre siempre son periodos un poquito más complicados. Para llegar al Rally de Santa, que, bueno, veremos qué es lo que nos pasa de acá a septiembre, octubre. Esto es un día a día, mes a mes. Acá en septiembre vencen, como decía, todos estos programas de ayuda estatal, así que ahí veremos qué pasa con el mercado de empleo. Tal vez si el mercado de empleo no repunta, toda esta transición, ¿no? Que yo exagero diciendo hay nubarrones a futuro, por una Fed que va a empezar a actuar, tal vez no termine siendo así porque la economía en el medio sufre un traspié, la variante Delta, la gente no vuelve a laburar, no sé, pasan cosas. Veremos, falta mucho. Esto es un día a día. Así que antes de ir bajando, el contexto es de transición, el siga con una Fed dovish y cautelosa se terminó, ahora es una Fed dovish pero optimista, yendo hacia una Fed menos dovish. Hemos visto en el pasado, cuando les mostraba fin de QE1, fin de QE2, que el mercado de hecho se anticipa. Los mercados tienden a ser más cautos cuando se vienen esos cambios de política monetaria, por más que sean marginales, ¿no? Uno dice, bueno, ¿y qué cambia si compran 120.000 o compran 90.000? La verdad que mucho no cambia, pero en el margen hay activos que son mucho crecimiento futuro, mucho futurismo, que efectivamente sufren en sus precios. Entonces, por ejemplo, ahora vemos una bolsa que está muy liderada por las grandes tecnológicas, que entre paréntesis no valen muy distinto que lo que valían hace 9 meses atrás, están en un gran lateral ahí arriba, ¿no? Entonces, cuando bajamos a la región, básicamente voy a hablar de Brasil y de Argentina,
empezamos a ver algunas diferencias, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, los activos brasileños están mucho mejor que los argentinos. En esta parte, ahora que entramos en transición. ¿Y por qué? Y bueno, porque hay países con peores fundamentos como Argentina que sufren más que otros países con muchos mejores fundamentos como Brasil. En donde, bueno, básicamente lo que vemos es que todo eso que venimos hablando desde hace largos meses, que todos los grandes bancos de afuera venían opinando en contra, siendo muy cautelosos, bueno, finalmente cambian de humor y se unen al sentido común, diría yo, porque la verdad que lo que pasaba en Brasil era tan obvio y tan evidente que llamaba la atención el pesimismo y hasta las excusas absurdas que había para no tener una visión más optimista sobre Brasil. Y empezamos a ver, ¿no? Credit Suisse, que JP Morgan, que el BOFA, y UBS, todos uniéndose al Trade Brasil. Obviamente, el Bovespa ya vale el doble de lo que valía en su momento, y el real bajó ya de casi 6 a menos de 5, como está operando hoy, 4,93. Una economía que está pum para arriba, es la Argentina de los 90, es la Argentina de Cavallo, son las reformas estructurales. ¿Qué pasó en el último mes? Pasó la privatización de Electrobras. No pasó como sería el ideal, pero pasó, con algunas cositas que agregaron desde la política, pero que no contaminan ese gran paso que es privatizar esta gran empresa eléctrica, que va rumbo a el colapso energético brasileño, porque no tiene plata para invertir, que se suma a todas las concesiones, subastas, de las cuales ya tanto hemos hablado, puertos, aeropuertos, rutas, que han provocado este boom de la inversión, ¿no? Hoy el principal motor de la economía brasileña es la inversión privada. Y vemos con satisfacción cómo cae la inversión pública, el consumo público, perdón. Es un Estado que se retira y que le da lugar a los privados, y los privados se lanzan después de lo que fue el colapso, ¿no?, de los privados, producto también del lavallato. Y una vuelta a la normalidad de la inversión en Brasil, de la mano de todas estas reformas estructurales, que ahora también se está aprobando la MP 1040, que básicamente es llevarlo a Brasil, algunos dicen al top 50, otros dicen al top 75 de los países de libertad económica en materia de armar y crear una empresa. En donde, ahí donde está la guerra de Bolsonaro con los medios, hoy una startup, una nueva compañía, no va a tener que gastar miles de reales en publicar compulsivamente, como lo establecía la ley anterior, en los diarios, la constitución de la compañía, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que acá también se cambiaron, pero allá por los 90. Y obviamente que va en contra del negocio de los diarios, de los medios, pero va a favor del negocio del emprendedor, que ahora en 24 horas va a poder crear una compañía, no va a tener tantas trabas. Y esos son los cambios micro que no se ven, más allá de, por ejemplo, la privatización de Electrobras, o como ahora ya Tractor Lira, como le dicen al presidente de la Cámara de Diputados, ya dijo que avanza con la privatización del correo. El correo, que uno diría el correo se ha transformado en la empresa clave en cualquier país, porque es la empresa de logística número 1. Así que atrás de la privatización del correo, en Brasil, van a estar Amazon, Via Varejo, Magazine Luiza, Mercado Libre. Todas esas son empresas que van a disputar la privatización del correo en Brasil, porque tal vez el que gane la privatización del correo en Brasil sea el que termine teniendo la principal ventaja competitiva para hacer el delivery más rápido, más eficiente, hasta en el último pueblo
de Brasil. Y en este marco vuelven los inversores, tarde pero vuelven, a la Casa de Brasil, y lo vemos en este gráfico, ¿no? Que lo pongo acumulado desde el año 2008 para ver, digamos, la mala onda durante el último gobierno del PT, el cambio que empieza a darse con la percepción de la salida de Dilma, Temer confirmando que iba hacia el libre mercado, la apertura, las reformas, y vemos que Brasil llega ya durante años, ¿no?, a tener el Bovespa, un 25.000 millones de dólares de inversores extranjeros posicionados ahí. Bueno, COVID mediante, eso bajó a negativo, ¿no? Se fueron abruptamente de Brasil 25.000 millones de dólares, que son los que provocaron el colapso del real, el colapso del Bovespa. Y ahora vuelven, y tienen todavía para recuperar exposición. Los hedge funds incluso tienen para recuperar exposición. Todo de la mano de buenos fundamentos. Ya no tanto por el Bovespa, la verdad que el Bovespa vale 128.000 puntos, 130.000 puntos. ¿Cuánto puede valer? 130, 140. ¿Qué le queda? 5, 10% para subir. 15% para subir. El principal motor ahora es el real. ¿Por qué? Porque vino finalmente la corrección de la tasa de interés, que ya en 3 reuniones sucesivas pasó del 2% al 4,25%, y esto nos deja ya en un nivel de tasa, comparándola, porque además México bajó la tasa de interés, nos deja de nuevo con un carry positivo sobre el real, y además hay un guidance, una guía del Banco Central brasileño de seguir aumentando y normalizando la tasa de interés. Así que eso definitivamente es muy bueno para el real, y es el principal componente que le puede seguir aportando al equity brasileño. Con las Petrobras, las Vale, las CID, uno juega el mundo, ¿no? Uno juega más en China. Esta recomposición de la moneda brasileña es mucho, mucho mejor para los bancos, para la Sanber, para las telefónicas, o sea, para las compañías que les va muy bien y ganan mucha plata, pero facturan en reales. Entonces, no es lo mismo facturar 6 reales y que el real valga 6, ¿no? Significa que facturo $1, que facturar 6 reales y medio dentro de 6 meses y que el real valga 4,5. Eso hace que la ganancia en dólares sea mucho más alta y por ende el valor de la compañía en dólares tienda a recuperar. Entonces, las Azul es un momento en el cual las Embraer, un papel que hemos recomendado mucho, ya han recuperado demasiado y uno tiene que empezar a correrse más al mercado doméstico. Cuando uno mira lo que hizo el EWZ allá con el QE1, después lateralizó y después vino el último rally con el QE2. Ahora medio como que estamos viviendo un QE1 y 2 juntos, y acá es como que está la gran duda de corto, ¿no? Si directamente nos vamos ya al último rally, o el último rally es a final de año previa pausa, ¿no? Si se queda el EWZ, que en este último año pagó $2 de interés, de dividendos, con lo cual un valor de 42 hoy equivale a un 44 de hace un año, como referencia, digo, punto de referencia. Si nos quedamos acá, lateralizando un poco, o ya directamente vivimos el rally del real brasileño y tenemos el EWZ yéndose a 48, 50 dólares en estas próximas semanas. Es una duda, lo estamos viendo, pero ahora viene operando muy bien. Así que por ese lado seguimos positivos, constructivos, rotación sectorial, pero bien Brasil porque bien los fundamentos.
somos como nosotros, o sea, un país productor de materias primas, exportador de materias primas, beneficiado por la suba del precio de las materias primas, lo cual le permite un salto que el Banco Central acaba de corregir, la proyección de cuenta corriente a un superávit este año de cuenta corriente de 3.000 millones de dólares, porque además la gente sigue sin viajar, con lo cual Brasil tenía un poco el mismo problema que nosotros, la gente viajaba mucho. Así que eso le permite tener una fortaleza muy, muy buena que lleva a pensar que el real, el punto de equilibrio del real está en 4,5 y ¿por qué no abajo de 4,5? Digamos. Vamos de a poco, porque acá todo se sostiene de la mano de la Reserva Federal. Entonces, Brasil puede tener todos los fundamentos, los mejores fundamentos del mundo, pero si no, se vuelven locos en los países centrales y empezamos a ver otro tipo de políticas, sabemos que sufren. Algunos como Argentina sufren más. Otros sufren menos, pero igualmente sufren. Argentina estamos con el plan aguantar. No hay ningún cambio de fondo como lo que estamos viendo en Brasil. Fíjense, no pasa de una reunión a otra en un mes y encontramos Brasil privatizó Electrobras, Brasil pasa la MP de eficiencia, digamos, empresarial. Avanza ahora con la privatización del correo, avanza con la reforma tributaria. Y nosotros tendemos puentes temporales para pasar, obviamente, algo que es la elección, ¿no? En donde todo nos lleva a la elección. Muchos me llaman por nuestro trabajo en materia electoral que venimos haciendo en todas las elecciones, que todavía no lo hemos hecho porque creemos que todavía no es tiempo para medir nada. Lo que midas hoy no sirve para dentro de 3 meses. Creemos que va a cambiar mucho la macro y por ende la percepción por ahí del votante. Y el plan aguantar está muy claro. Básicamente es usar los dólares del superávit comercial que permiten los términos de intercambio, la suba de la soja, etcétera, etcétera. La suerte también de que el FMI nos va a dar 4.300 millones de derechos especiales de giro. Entonces, si uno hace las cuentitas, lo que hay que pagarle al Fondo Monetario, vencimiento de capital, Club de París, ¿no? Esto que arreglamos ahora, dólar ahorro, intervención en el contado con liqui, que uno supone, pago de deuda privada, pim, 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 pim. Junio, enero, mira, la plata nos alcanza. Y como la plata alcanza, bueno, vamos por ese camino. Y ese camino, bueno, ¿qué camino es? Pues claramente es el camino de empezar a usar las anclas típicas de estos procesos, como es, por ejemplo, el tipo de cambio nominal, ¿no? Acá vemos la inflación y el ritmo de devaluación, como acá hay un desacople, ¿no? Empezamos a ver esta cuestión del tipo de cambio nominal, que se va a traducir efectivamente en una baja de inflación, que ya empezamos a ver 4,8, 4,1, 3,3, y creemos para adelante va a haber una desaceleración de la inflación, que no implica que se ganó la batalla, porque después va a haber un recalentamiento de la inflación de nuevo hacia el verano. Pero este proceso es muy importante de cara a las elecciones. Más aún cuando el gobierno ha decidido habilitar las paritarias a otra tasa de expansión, ya no al 29-30, sino al 45, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno ve la variación del salario real, punta a punta, yo marco en verde los años en los cuales el oficialismo ha ganado, en rojo en los cuales ha perdido.
Y fíjense que con la estimación que uno puede hacer del salario real, que la mejora es apenas esto que está marcado acá abajo, fíjense lo que es la tendencia del deterioro del salario real argentino. Ni hablar de los empleados públicos. No voy a defender los empleados públicos porque acá tampoco hay entes autárquicos ni hay empresas públicas que ganan una fortuna. Estos son los pobres docentes, médicos y policías. Empleados municipales, provinciales, etc. El empobrecimiento de Argentina, ¿no? Es una tendencia bajista con algunos momentos de rebote, que da la casualidad que esos rebotes son los momentos electorales, salvo momentos en los cuales, como por ejemplo Macri no lo pudo levantar en el 2019, el kirchnerismo no lo pudo levantar en el 2013, ahora después hemos tenido los años de ajuste, la levantada del salario real, año de ajuste, levantada de salario real en la elección de medio término de Macri, colapso, no llegó, si bien al final levantó el salario real, pero punta a punta no lo vemos. Y nuestra expectativa, por más que la foto hoy sea mala, es de una recuperación. Si uno lo pone puesto en gráfico, la foto de hoy estamos acá abajo apenas pegando la vuelta. ¿Qué es lo que preveemos de acá a fin de año? Una recuperación. Desde un nivel de caída menor al de Macri, porque Macri, digamos, lo logran levantar, pero tarde y desde un nivel de deterioro del salario real muy brusco. Fíjense que de nuevo, cuando uno va a la tendencia, la mayor caída dentro de toda esta tendencia del salario real se da justamente con el ajuste postelectoral de Macri, ¿no? Con la devaluación que arranca en el comienzo del 2018. Entonces vamos viendo, ¿no? los momentos electorales. A Macri no le alcanzó porque la caída había sido muy brusca. Y en los otros momentos vemos también acá, como les mencionaba, el preelectoral 2015, que tampoco le alcanzó al gobierno, no creo tanto por temas del bolsillo, sino que perdió la elección también por otras cuestiones institucionales, corrupción, y enfrente tenía un espacio que generaba mucha expectativa y mucha esperanza, que después de haber gobernado 4 años y es el mismo espacio el opositor, perdió el factor expectativa y esperanza, al extremo de que algunos piensan y recomiendan en cambiarle el nombre, porque hoy se percibe en las encuestas que hay entre un 30 y un 40% de la gente que demanda un nuevo espacio, una nueva cara, una nueva figura. Lo que fue Macri en su momento, lo que fue Vidal en su momento. Yo un poco en broma, un poco en serio, digo que la figura, pero no para diputado como le ofrecen, para sacar adelante este país tiene que ser un tipo como Ruggeri. ¿Y por qué? Porque digo, bueno, escúchame, si a Estados Unidos lo sacó adelante un actor, ¿por qué Argentina no lo puede sacar adelante un tipo que lo único que tiene es sentido común, coraje y capacidad de decir las cosas? Después de qué se tiene que rodear de un buen equipo, que es lo que hizo Reagan. Pero necesitas algo así, porque acá hay que arreglar las cosas de fondo y eso es extremadamente complejo. Con lo cual, el panorama, para aquellos que me preguntan mucho, che, Leo, hay que posicionarse en acciones argentinas, esto es como el 2013, y mi respuesta sigue siendo no. Esto no es el 2013, el peronismo sigue unido, el peronismo en este peor momento de foto en provincia de Buenos Aires, en encuestas que no son encargadas por funcionarios, por candidatos que quieren posicionarse, que muchas andan dando vuelta, encuestas independientes, te siguen mostrando que el peronismo está 5 puntos arriba de Cambiemos. Que en provincia de Buenos Aires es casi a lo mejor que puede anhelar Cambiemos. Estar solo 5 puntos abajo es sería un gran resultado. Pero todavía falta. ¿Y qué parte falta? Esta, para arriba, y muy violenta. Entonces, lo que mida hoy no me sirve dentro de 3 meses. No me sirve dentro de 3 meses. Así que la respuesta a ese trade estructural, me posiciono en Argentina, no. ¿Por qué rebotaron las cosas en Argentina?
como siempre respondo, si la gente está dispuesta a pagar por algo que es aire, como es el Dogecoin y tantas otras criptos que han pululado en los últimos meses, imagínate si no vas a pagar algo por un activo de un país que existe, vende soja, la soja pasó de 300 a 500, está al lado de Brasil, que es una locomotora. Tenemos que, sí o sí, cuando hay plata para todo, nosotros también recuperar. Fíjense que empieza a haber una duda de si va a seguir habiendo plata para todos y nuestros activos son de los que más sufren. Así que bueno, en el plan aguantar, ahí vamos con un dólar en sus variantes financieras caro. ¿Por qué? Y bueno, porque en términos del poder real, un dólar de 170 pesos no es un dólar barato. En términos históricos cuando uno lo mira. No es el dólar de 200 de octubre, que fue un overshooting, pero te demuestra que hay una falta de credibilidad muy importante. Y por el otro lado, el gobierno va aprovechando su combinación de suerte, ¿no? Porque primero viene la parte real, la suba de la soja. Y no es para asustarse porque la soja bajó de 600 a menos de 500, 480. ¿Se acuerdan el año pasado cuando decíamos el gobierno se va a salvar porque se viene un rally de commodity, la soja valía 3.20? Hablábamos de 4.50, 4.80. Después entraron los fondos especuladores y lo llevaron a 600. Pero una soja de 4.50, 500 a Argentina más que le alcanza para este momento. Y el gobierno ahora aprovecha que lo que es la suerte financiera, como digo, atrás del movimiento real, después viene el movimiento financiero. ¿Que cuál es? Bueno, es el real brasileño, en donde el gobierno, y uno lo ve en el patrón de comportamiento antes del 2015, cómo el gobierno devaluaba o no devaluaba, o aceleraba o no aceleraba el ritmo de devaluación, dependiendo de lo que hacía el real. Y hoy vemos exactamente lo mismo. Entonces, mientras el real subió por el ascensor, bueno, el peso argentino, con otra escala, ¿no? Pero fue por la escalera. Cuando el real empezó a ir para el otro lado, cambió la tendencia. Se empezó a devaluar menos. ¿Se sigue devaluando? Sí, porque Argentina es una economía indexada. Todo siempre ve para arriba. El dólar sube. Sí, el dólar sube y va a seguir subiendo. El tema no es que el dólar suba, es a qué ritmo y a qué velocidad sube. Ya sabemos que a fin de año va a valer 180, 190, dependerá de la Fed, de esto, de lo otro, de un montón de razones. Pero el real sigue cortando, de hecho esto está en gráfico semanal y demás, ya estamos acá en 4.93, cortando este piso anterior. Y bueno, el punto de partida del susto fue 4, veremos hasta dónde llega, pero esto le da tiempo. ¿Por qué? Porque al gobierno le permite no devaluar, o devaluar menos, entiendan permítanme lo de la indexación, simplificar diciendo no devaluar, sin perder competitividad, o sea, sin atrasar el tipo de cambio. Entonces, vuelvo una atrás. Fíjense esta liñita que apenas se ve, no la naranja es el real brasileño, la devaluación brusca del 2014, la de Fábrega, ¿se acuerdan? Viene después de un real que pasa de 1.50 a 2.30, ¿no? Y nosotros veníamos, bueno, habíamos acelerado el ritmo, pero no alcanzaba. Y la expectativa, de hecho, seguía siendo de caída de commodities. Bueno, todo esto fue culpa de Draghi, culpa de la divergencia de la política monetaria, el Banco Central Europeo empezando un quantitative easing y el norteamericano retirándolo. Colapso del diferencial de tasa, colapso de monedas. El cuento ese ya lo charlamos mucho. Y bueno, cuento corto, el real terminó donde sabemos que terminó, de 1.50 se fue a 4 y obviamente nosotros fuimos ahí corriendo la de atrás. Entonces, de nuevo, la economía real te ayuda porque la soja sube, la economía financiera o la parte financiera te ayuda porque ahora el real se aprecia.
Y eso le permite al gobierno mantener este plan aguantar sin que sea inconsistente de corto plazo. Después de largo plazo tenemos todas las dudas del mundo de hacia dónde vamos a ir. Entonces, en un punto, dependiendo a dónde se puede ir el real, pero uno tranquilamente dice, mirá, vos podés mantener tu tipo de cambio ajustándolo solo por inflación, perdón, ajustándolo por la infla en relación a lo que vaya a suceder con el real. Si, por ejemplo, llega el real a 4,70, 4,80, le permite al gobierno mantener el tipo de cambio real estable, devaluando menos que la inflación. ¿Por qué? Porque el diferencial te lo aporta el real. Que es la magia del tipo de cambio. Por ejemplo, cuando uno mira todo lo que subió el WTI o el Brent en junio, y uno diría, che, las naftas en real, otra vez en Brasil viene el problema de las naftas. Y no, porque lo absorbió todo el real. Entonces, cuando uno mira el precio del WTI medido en reales, apenas si subió en Brasil. En Argentina subió 20%. En junio solo habría que haber subido las naftas 20%. Porque tenés el tipo de cambio nominal subiendo y además te subieron los commodities. Dicho todo esto, acá va nuestra relación dólar solidario, contado con liqui, nuestro dólar convertibilidad, donde se acercó el dólar contado con liqui al convertibilidad, en parte por todo esto, ¿no? Es como que la situación está controlada, todos por factores exógenos, pero desde adentro no hacemos nada, digamos. Entonces, hoy al Banco Central no se le va a ir la situación de las manos. ¿Por qué? Porque tiene 3, 4 mil millones de dólares de reservas líquidas, por los números que mostré en la primer filmina de cómo macroeconómicamente los dólares alcanzan para hacer una política de este tipo. Bueno, ahora está en todos lados. De tener 5 mil millones de dólares vendidos en futuros, tiene 0. ¿No? Entonces, tiene poder de fuego. No es el mismo Banco Central que en octubre. Y además sigue teniendo la ayuda del contexto global. Entonces, seguimos pensando que el dólar, ¿por qué subió tanto? Bueno, porque había tenido un overshooting, un undershooting, con el tema del impuesto a la riqueza. Se había puesto, fíjense, el MEP contra el solidario, que es una relación que nosotros vamos siguiendo mucho, donde se movía acá en un promedio de 1, 4%, Prum se hunde a 10% abajo del solidario, volvimos un poco a la normalidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, mucho de toda la suba que hubo en el dólar tiene que ver con una suba desde niveles, fíjense que estaba por abajo, muy lejos del convertibilidad, por abajo del solidario, este no es el MEP, es el contado con liqui, pero igual sirve de referencia, y ahora se ubica entre estos dos, que es un poco nuestra expectativa que siga por ahí. Yendo a los activos, como dijimos, de los fundamentos hay muy poco. La parte buena es que empezamos el periodo que ahora hasta, creo que fue Morgan Stanley los otros días que mostraba un gráfico hablando del current yield. Hace ya 8 meses que venimos diciendo no es la TIR, no es la paridad, es el current yield. Y los bonos no van a andar bien porque no pagan tasa. Esta era la foto, digamos, donde tienen un current yield más parecido a un treasury que a un bono con similar riesgo al argentino. Bueno, a partir ahora de julio empieza la primera corrección de cupón. Entonces, en enero del año que viene, con este cupón, fíjense cómo estas pelotitas, que acá las veíamos todos aglutinadas cerca del 0 en el eje de current yield, empiezan a correrse, ¿no? Se desplazan en el eje a tener current yields un poco más decentes, situación que termina de normalizarse en enero del 2023. Entonces, ¿esto qué conclusión nos permite sacar? Uno, lo peor ya quedó atrás, en términos de precios.
¿Por qué? Porque hacia adelante viene la normalización de los cupones. La normalización de los cupones se da en 2 etapas. Una empieza ahora, base de vengado julio, base cobrado en enero, y la otra exactamente dentro de un año. Entonces uno empieza a ver los precios de hoy y el upside que uno tiene pensando que Argentina debería operar con un carry yield de 8,5. De nuevo, nosotros no miramos TIR, no nos interesa el riesgo país, porque como que los bonos argentinos ahora son todos bonos pares. Fíjense que los bonos, los precios máximos a los cuales uno puede anhelar, no están cerca de 100, están cerca de 60. Un poco como se movían los pares, ¿se acuerdan? 40, 60, 40, 60, 30, en algún susto. Por esta razón que les mencionaba de que tienen cupones bajos. Entonces, uno que debería pensar, todo sujeto al contexto, ¿no? Que los bonos ya dejaron lo peor atrás, que no son de los mejores activos en el mundo, que en todo caso están al fondo de la tabla, pero que tienen algo todavía más para recuperar a medida que esta cuestión de los cupones siga corrigiéndose. ¿Por qué no aparece el 29 y el 30? Porque básicamente el 29 y el 30 no corrige el tema de los cupones casi nunca, ¿no? Lo vemos acá en los porotitos, sigue quedando con cupones muy bajos, cosa que sí corrige el 38 y el 41. El 35 un poquito más adelante, pero también lo termina corrigiendo. Por eso es que desde hace tiempo venimos hablando de ese corrimiento a la parte larga, y de hecho uno ve que la parte larga anduvo mucho mejor que la parte corta. La parte corta depende mucho más con la probabilidad de repago de la deuda en el 2029-2030, trade que es mucho más global, ¿no? Es un trade que tiene que ver con el ciclo de commodity, la devaluación de las monedas, si la soja se va a 800, a 1000. Digamos, si pasa eso, bueno, la Argentina va a poder acumular dólares y pagar la deuda. Si no pasa eso, no. Por ahí yo prefiero jugarlo con otros activos que con un bono argentino. En ese sentido, cuando uno mira, por ejemplo, las acciones, estamos tomando de referencia mucho lo que fue, por ejemplo, el periodo del rally de la segunda mitad del 2010, en donde Galicia, que es esta con velitas japonesas, comparado acá con el S&P, que es el naranja, y el EM, vemos cómo, digamos, en lo peor al comienzo, pero cuando, por eso hay que estar muy atento a si se da ese rally final o ese final a toda orquesta, porque ahí, fíjense Galicia cómo se acelera. Después de que el mercado empieza a preciar que se viene el final de Quantitative Easing 2, es esta, la que es roja y verde, ¿no? Vuelve al punto de partida. O sea, vuelve a valer lo mismo que valía antes de arrancar. Cosa que otros activos, como los emergentes y demás, bueno, corrigieron un poco, pero después siguieron con tendencia positiva. Entonces, eso es un poco lo que estamos viviendo con los activos argentinos. Ese exceso de liquidez, esa Fed que era dovish y cautelosa, había plata para todos. Argentina forma parte, digamos, si sube el Dogecoin, ¿por qué no va a subir Galicia? Dentro de los que son activos argentinos, a mí los bancos no me gustan, prefiero bancos brasileños. Y acá, digamos, sigo pensando que, bueno, se despertó finalmente de los 2.50, 2.70 que valía, se fue a 4, un Vista, un Aluar, los fierros, ¿no? Los Ternium, los Aluar, los Vista, los Loma. Si tengo que tener algo de Argentina, por ahí pasan fundamentalmente mis preferencias, y el ciclo global lo juego con algún país vecino que tenga algún mejor fundamento. Este está graficado, ¿no? A hoy, a lo que fue el ciclo del Quantitative Easing 1 y 2. Fíjense lo que fue, ¿no? El 2, bueno, y después vino una caída fuerte.
Pero con esto lo que quiero básicamente decir es que cuando las condiciones mundiales son exuberantes, incluso nuestros activos participan de esas circunstancias. Eso sí, hay que privilegiar, sobre todo cuando uno ya cambia el modo a una dovish, a una Fed dovish, pero optimista, quiere decir que hacia adelante algo va a cambiar, a privilegiar la liquidez. Leo mucho en Twitter y en reportes de colegas que empiezan a recomendar papeles exóticos porque están muy golpeados. Si hay un cambio abrupto en las condiciones internacionales, esos papeles no operan nunca más por 6 o 12 meses y para cuando lo querés operar valen un 50-70% menos que lo que lo pagaste. Con lo cual, no hay que resignar la liquidez, hay que estar en papeles muy líquidos y muy atentos a cambio de condiciones que te lleven a tener que salir corriendo. Porque sabemos que los activos de países como Argentina son los que más sufren cuando se da un cambio de contexto. A ver, termino para pasar a algunas preguntas que pueden ir escribiendo ahí en el chat. Básicamente esta fue una charla donde lo que quiero transmitir es que estamos tratando de calibrar el ciclo bien de corto, pensando en que la estacionalidad del cambio en la Fed pueden llevar a un agosto-septiembre un poco más complicado. Los flujos acompañan a la región por primera vez, eso es muy bueno, sobre todo Brasil, que está haciendo casi todo bien, más allá de la mala prensa que tiene Bolsonaro, recuperando valor, recuperando atractivo, recuperando recomendación de la mano de los inversores extranjeros. Y Argentina, bueno, participa de ese flujo mundial, ajustado por riesgo, va medio a la cola, pero va. En los bonos, que uno puede decir son los activos más tranquilos, creo que empieza a aparecer esta cuestión de los cupones. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, si viene algún susto mundial, ya no me imagino los bonos bajando hasta los mínimos en donde estuvieron meses atrás. Vamos a estar un escalón más arriba. ¿Por qué? Porque los cupones hacen que empiecen a comprar o empecemos a estar por primera vez en el tablero de los fondos que ahora son los que compran Argentina. Básicamente, los fondos de alto riesgo, los high yield. Y bueno, cuando hay un país que de pronto tiene un carry yield de 10%, bueno, entra en el radar de estos señores. Así que bueno, con esto termino y si les parece, pasamos a preguntas, respuestas, chat, etcétera, etcétera. A ver, ¿te gusta algún subsoberano hard dólar? No. ¿En qué sentido? A mí me gustan los trades que te pagan una relación riesgo-retorno atractiva. ¿Qué quiero decir? Prefiero tener el 10% de mi cartera comprada en vista, que puedo duplicar la plata, que tener posiciones más grandes en bonos porque quiero cobrar cupones. Sigue siendo mi recomendación desde hace muchos meses, porque los subsoberanos no dejan de estar dentro del soberano. Y la verdad es que no veo el plan, más allá de que arreglemos con el fondo. Digamos, si a Macri le dieron 50.000 millones de dólares sin condicionamientos, ahora el plan con el fondo va a ser una mera descripción de objetivos inalcanzables. Pero no veo que el año que viene haya capacidad de subir 100% la nafta, 100% las tarifas, privatizar empresas, echar empleados públicos, reducir el gasto público. No lo veo. Nos estamos imaginando una economía muy ochentosa, muy ochentosa. Al respecto, nuestro economista Jorge ayer, repasando, ¿no?, los 80, me mandaba cosas muy divertidas, un párrafo de don Ricardo Alfonsín en el 84, ¿no?, que decía, textual, es imprescindible que se comprenda que el pago de la deuda tiene que estar vinculado a nuestras exportaciones. Y por otro lado, estamos convencidos que se necesita una refinanciación a largo plazo
y con los años de gracia que corresponda. La Argentina quiere pagar, está dispuesta a pagar, quiere cumplir con sus obligaciones, pero también todos deberían advertir de que aquí hay alguna suerte de culpa concurrente. Argentina hace un acuerdo con el FMI que después tiene que reeditar, reevaluar y por ende tiene que hacer 8 acuerdos adicionales, o sea, 1 por año. ¿No? 27 de enero del 83, 4 de diciembre del 84, 28 de diciembre del 84, hay 2 en un solo año. 29 de enero del 87, 23 de febrero del 87, 26 de febrero del 88, 16 de enero de noviembre del 89, 27 de julio del 91. El programa económico de la Argentina va a depender fuertemente del valor de la soja. Que le entren dólares al Estado para que las facturas que paga el Estado, los ingresos, la suba de ingresos supere la suba de las facturas que paga el Estado. La factura de aerolínea, de los subsidios económicos, porque no va a poder bajar los subsidios. No veo el contexto político para bajar subsidios en Argentina. Bueno, acá una segunda pregunta que es parecida. Los bonos en pesos me parecen atractivos. Hacerlo apalancado o no, depende mucho del riesgo que uno quiera tomar. Pero creo que de acá a las elecciones, e incluso después de las elecciones, yo no soy de los que ve una devaluación brusca, sinceramente. No se gana nada devaluando en un país que no tiene moneda. A los 6 meses la inflación te comió toda la devaluación. Es uno de los grandes problemas que tiene Argentina. Cómo rompe esta inercia inflacionaria que siempre va un escalón más arriba, del 5 al 10, del 10 al 20, del 20 al 30, del 30 al 50. Argentina necesita inflación para vivir y cada vez es más difícil bajarla. Acuerdo con un real que sigue apreciándose, pero acuerdo FMI a la vista. ¿Cuán grande debe ser la devaluación postelectoral? Lo que acabo de decir, no veo una gran devaluación postelectoral, sinceramente. Por ahí podrán acelerar un poquito el ritmo de devaluación para ajustarlo a lo que es la inflación, ¿no? Porque devaluar al 20 con una inflación del 50, pero no veo con el peronismo, salvo aquella devaluación fallida, ¿no? De Fábrega. Depende con quién hables, es el culpable, ¿no? Si Kicillof, si Fábrega o el pobre Aranguren que cayó en la volteada con Shell. En un contexto favorable no veo un salto discreto del tipo de cambio oficial. ¿Qué expectativa de valor le ves a una posición actual en soja en silo? Para maximizar dólares, ¿venderías ahora y comprarías o esperarías post elecciones? Y la verdad que no soy experto en commodities agrícolas. Si me quedo con la soja o no, es la gran pregunta, ¿no? Si no vendiste a $600 la tonelada, ahora me parece que ajustó, esperaría un rebote. En ese rebote, bueno, puede ser que haya una oportunidad de venta y de nuevo, con el tema de el salto brusco post elecciones del tipo de cambio, sinceramente no lo veo. Creo que lo que vamos a ver es una aceleración en el ritmo de inflación, pero no mucho más que eso. Juan, acá pregunta si es por los planes o el cambio tecnológico, lo del tema laboral en Estados Unidos. Muy buena pregunta, creo que no hay una única respuesta. También dicen el tema de los colegios o las guarderías, ¿no? Donde la gente no puede, digamos, a dónde dejar los chicos, que todo eso se vaya normalizando. El temor, hay gente que todavía está atemorizada y no quiere ir a trabajar por miedo a contagiarse y que no se quiere vacunar. Ya son 1.200 los casos que se anunciaron en el CDC de, por ejemplo, inflamación del miocardio, miocarditis y demás por las vacunas con ARN.
en términos porcentuales es una cifra muy baja, pero, digamos, es un tema que en cierto segmento social, jóvenes y demás, anda dando vuelta. Los jóvenes no sufren y además tenés el riesgo de tener una miocarditis, mejor no hago nada, pero si no hago nada me quedo trabajando en casa. Bueno, también yo creo que tiene que ver con un efecto riqueza. Hay gente que ha ganado mucha plata invirtiendo en la bolsa, en las criptos, y que de pronto no quiere volver a trabajar en un restaurante o ser empleado, habiendo multiplicado, no digo mucho, pero si tenía $2.000, los transformó en 20.000, bueno, tiene para aguantar un tiempo antes de volver a ser empleado. Creo que hay varias razones, por eso es muy importante seguir monitoreando el mercado laboral. Si Argentina pasa al mercado de frontera, es esperable un rally. Se acabó la oportunidad de Bono Ser. Bono Ser como oportunidad en sí misma, puede que se hayan terminado. Hoy los bonos Ser están arbitrados contra los tasas fijas. No hay mucho ahí por agregar. La parte larga se mueve, es la más especulativa, se mueve más con los flujos y con la tendencia mundial. Así que si uno es un inversor más especulativo, tiene que estar mirando más la parte larga y estar operándola más con lo que pasa en el mundo. Porque con eso se mueve la parte larga a ser. La parte corta es más un arbitraje de tasas y hoy está todo bastante arbitrado. Lo del rally de mercado de frontera yo no lo veo, pero bueno, son opiniones y todos tenemos argumentos distintos, pero no veo rally ni compradores fuertes de activos argentinos y veo que todavía hay muchos que tienen que vender y vender fuerte. Hoy tengo pesos, he preferido comprar dólar MEP o mejor dólar link esperando que algún día unifiquen. No, yo la unificación no la veo por ahora ni en figuritas, con lo cual hay que seguir moviéndose en activos. Bueno, si sos muy conservador, directamente compras dólares. Si no, bueno, te movés entre CDRs. Los CDR te parecen caros, bueno, podés ir a buscar algunos activos locales. Hoy dentro de las empresas locales, por ejemplo, está el tema de Aluar, muy rezagada contra otras empresas de aluminio, explicado por la caída de la línea de alta tensión de Transpa que une Futaleufú con Puerto Madryn, que en teoría se soluciona, o finalmente después de largos meses de trabajo, de la gente de Camesa y demás, el reporte operativo de Camesa dice que se soluciona durante el mes de junio. Si eso pasa, Aluar puede pasar a producir de nuevo al 100%, y eso sería una gran noticia para la compañía, en un entorno mundial de muy buenos precios. Entonces, bueno, ¿qué hago con los pesos? Y mucho depende de tu perfil de riesgo, ¿no? Claramente un extremo sería, bueno, voy, me compro dólares y me los guardo. En el medio están un conjunto de CDRs. Ellos, por ejemplo, ahora parecen estar atractivos como un entry point, medio de un rebote, las tecnológicas chinas, con cierto riesgo, obviamente, o como decía el caso de Aluar, que no deja de ser una empresa argentina, ¿no? ¿Crees que la deuda corporativa argentina está cara? Creo que la deuda corporativa argentina forma parte de la burbuja de la deuda corporativa mundial, producto de que no hay tasa. O sea, hoy hay deuda corporativa mundial basura que rinde 4%. ¿Te sorprende que haya deuda corporativa argentina que rinda 6, 7, 8? No. Pero forma parte de eso. Estás jugando ese trade. Para mí, no hay mucho valor ahí, ni en bonos high yield globales, ni en bonos high yield argentinos, que high yield argentino obviamente es la mejor deuda corporativa que hay, la mejor y la peor. Acá me preguntan de Brasil, ¿qué papeles? Como dije, lo doméstico, bancos, consumo doméstico, por ahí es donde hoy creo que pasa el trade apreciación del real. Bonos SER, ¿seguís pensando que la inflación le gana a la devaluación? Sí, de acá a fin de año le gana la devaluación. Después de la elección deberían tender a normalizarse un poco, pero hoy un TX22 sigue siendo un buen bono para estar posicionado, haciendo
haciendo carry sin demasiado movimiento en el frente de los dólares. Sí creo que la inflación de 5 en la Fed es transitoria, totalmente súper transitoria. No hay una inflación endémica en el mundo hoy. Y 2/3 de los números de inflación que estamos viendo se explican por fenómenos transitorios como tarifas de empresas eléctricas, hoteles y autos usados. 1/3 de la inflación son autos usados. Precios de autos usados que duplicaron en 3 meses. Dan ganas de irse a Estados Unidos con el auto usado y venderlo allá. Flujos a Brasil. ¿Por qué no sufrió lo que sufrimos nosotros a comienzos del 2018? Bueno, porque Brasil a comienzos del 2018, agenda Temer, liberal, reformas estructurales, es el cambio. Brasil viene desde el año 2016 con algo que se va a poner a prueba el año que viene, que yo lo ponía en la filmina ahí, el Forrest Gump de las motos, Bolsonaro, el tipo que tiene toda la prensa en contra, pero cuando sale a la calle atrae multitudes, versus el establishment desesperado porque pierden el poder. Y cuando pierden el poder digo que pierden de poner a su gente en los Petrobras, los Electrobras, poner empleados públicos. Y ahí están uniéndose, ¿no? los polos opuestos, pero que representan lo mismo. Los Fernando Henrique, los Lula, esa casta política, que es la misma que vemos en Argentina, que tiene sus privilegios, porque son los intelectuales, son los que tienen que ocupar los cargos públicos, son los que tienen que cobrar bien, son los que tienen que vacunarse y son los que no tienen que hacer cuarentena. Pasa lo mismo que acá. La política de Bolsonaro y de Guedes va totalmente en contra de eso. Va a romper esos privilegios. Así que, ¿por qué a Brasil no le pasó lo mismo que a nosotros? Porque a partir del 2016 cambió. A ellos les pasó en el 2014. Ellos sufrieron su peor depresión económica y la moneda les pasó de 1,5 a 5 desde el 2014 al 2016. Ese fue el colapso brasileño. Bonos, hoy no recomiendo nada. De hecho, tengo una pequeña posición corta en treasuries. Creo que las tasas en algún punto van a subir. Me gusta como hedge de algunas otras posiciones. No recomiendo bonos, y lo que recomiendo, como en una charla que dimos el año pasado, es, señores, se terminó la plata barata y fácil. Una cartera de un inversor hoy tiene que tener distintas monedas. Se terminó lo de tener toda la cartera en dólares rindiendo el 6. Hoy hay que tener una cartera donde te obligan a tomar riesgo. ¿Riesgo de qué tipo? Moneda. Tengo que tener una cartera en euros, en francos suizos, en renminbis, en reales, en australianos, en canadienses. Lo dije el año pasado, anduvieron muy bien el canadiense, el australiano, el renminbi. ¿Por qué no en reales? Los bonos en reales de largo plazo rinden 9%. Pero bueno, las proporciones dependerán del riesgo que cada uno quiera asumir. En dólares hay poco rinde, en euro también hay poco rinde. Acá es un tema de cómo uno se protege ante la pérdida de valor del dólar. Petrobras la veo muy bien, la veo demasiado bien, demasiado bien. Los dividendos que puede pagar el año que viene son, en términos de dividend yield, una locura. O sea, que una empresa pueda tener 20% de dividend yield es una cosa media demencial. Ha hecho todo bien Petrobras. ¿Justamente desde cuándo? Desde el año 2016. Que cambiaron la política ridícula de invertir en cuanta cosa haya, nombrar gente y gastar la plata en tener un manejo profesional. Free cash flow positivo, reducción de la deuda a la mitad, venta de activos no estratégicos que pierden plata. ¿Qué hacemos con una empresa en Uruguay? ¿Qué hacemos con una empresa en Argentina? ¿Qué hacemos con posiciones en Bolivia? ¿Qué hacemos con las refinerías que perdemos plata? Bueno, vendemos todo. Nos quedamos con el negocio que ganamos plata. ¿Cuál es? Sacar petróleo. Incluso nos vamos hasta el negocio de la energía alternativa, porque nosotros no tenemos nada que ver con la energía alternativa.
y ahí se depura la compañía y que le agrega valor al accionista. Así que sigue muy, muy bien y es una de las petroleras más baratas del mundo. Así que bien por ese lado. ¿Cómo veo la oferta, demanda de cobre y aluminio? Commodities faltan. Hace 10 años que no hay inversión en commodities y hay una demanda muy interesante porque además Estados Unidos también va a tener que hacer un plan de infraestructura para tratar de generar empleo. Porque acá hay como un círculo vicioso, ¿no? Si la gente no va a trabajar, el McDonald's no abre, el Starbucks no abre, el tipo S. Bueno, ¿cómo salir de una situación de esta con la presencia del Estado? ¿Generando qué? Empleo. ¿De qué manera? Infraestructura. Y ahí arranca el círculo virtuoso. Hay una escasez de commodities en el corto plazo. Así que siguen bien y creo que van a seguir bien los commodities. Obligaciones negociables, a mí, Argentina, como saben, no me gusta nada. Como dije antes, prefiero tener el 10% de acciones de vista que tener una cartera más diversificada, en teoría, en productos conservadores argentinos, que después resulta que bajan de 90 a 60 o de 80 a 50 por cualquier estornudo que hay en el mundo. Prefiero tener el 10% de mi capital a riesgo en algo que le veo valor que el 100% de mi capital a riesgo en algo que supuestamente es más conservador. ¿Consideras que un resultado electoral muy favorable para el Frente de Todos en noviembre, 10 puntos de diferencia, por ejemplo, provocaría una fuerte caída en el precio de los activos argentinos? Mirá, vamos a ver cómo llegamos a esa fecha. ¿Qué dicen los encuestadores? ¿Cuán alejados pueden estar de la realidad? Nosotros haremos nuestro trabajo, como hicimos en el 2019, que dijimos, Macri pierde por paliza y estábamos en contra de todo el mundo y vamos a ver, falta mucho todavía. Falta mucho, hay mucha gente que se quiere entusiasmar. Veremos cuáles son los precios, cuál es el consenso y cuál es la realidad. Hoy, por eso no hablo mucho del tema electoral, para mí falta un montón de dinámica económica y por ende de humor social. ¿Cómo se tiene que conformar un portafolio de un perfil conservador que quiera cubrir la devaluación del oficial? No te queda otra que con activos dólar link. Preferentemente, si sos muy conservador, activo dólar link del sector privado. No tendría activo dólar link del sector público. Muchas preguntas con las ONs. La respuesta creo que la di. A mí no me pagan en relación riesgo-retorno. Entiendo las preguntas porque pagan cupones y los cupones, y vivo con los cupones, pero no dejan de ser activos de riesgo, con lo cual cuando ustedes ven que rinden poco, véndanlas. ¿Y qué? Y se quedan esperando. ¿Esperando qué? Una caída. Siempre hay caídas. Y las venden a 80, las venden al precio que tengan y las recompran después $20 abajo. Sería mi sugerencia con el tema ONs. No me quedaría comprado en ONs Argentina pensando que son ONs de Petrobras. No, porque no lo son. De ninguna manera. Bueno, creo que estamos. 1:20, no hay más respuestas. Así que les agradezco a todos muchísimo, a Cohen como siempre por permitirnos este espacio, por la paciencia, discúlpenme ser tan largo. Y bueno, ya en 10 minutos, no, ya estamos en el mercado, así que vámonos todos a trabajar. Les mando un abrazo grande y nos vemos dentro de un mes. Gracias a la gente de Cohen como siempre.